Hola amigos de YouTube, ahora vengo con una nueva serie que se llama Mitos sin resolver, espero que la disfruten y bueno, empecemos con el mito. El Triángulo de las Bermudas. Conocido también como Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos puedan ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. ¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. ¿Cuáles son los orígenes del mito? La primera persona en hacer una mención documentada fue Ebu Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego 1952, George Sand reafirmó en la revista esotérica Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizons True Mysteries of S.A. publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. De allí que en general sea a él que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones a veces manipulados y mal presentados y copió bastante texto de Gaddis. Muchas son las teorías que pretenden explicar la desaparición de barcos y aviones. Desde tormentas y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. Explicaciones fantasiosas. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción y aunque explican casi en su totalidad los casos de desapariciones, pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Un agujero de gusano podría ser la causa de desapariciones según una de las teorías. Un salto en el espacio-tiempo. Hay quienes dicen que en el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. Ovnis y alienígenas. Se ha sugerido que el triángulo podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizá al menos en ciertos casos con el fin de ser salvados de un holocausto. Monstruos marinos. Una de las teorías más fantasiosas es aquella según la cual monstruos marinos tipo el Kraken serían los responsables de tanto barco hundido. Rayos de la muerte de la Atlántida. Esta teoría fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce en 1877-1945, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias y de comunicación con los muertos. Entre ellos, algunos que según él se identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cayce creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cayce decía que el uso de esos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos aunque de forma intermitente y en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferirían con el funcionamiento de barcos y aviones. Un enorme monstruo marino como el Kraken haría desaparecer los barcos según otra de las teorías más fantasiosas y sin duda menos probables.
Explicaciones más realistas. Explicaciones que aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones al menos son más creíbles y posiblemente tengan relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron. Efectos climatológicos. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas, asimismo es una zona conocida de turbulencias poco favorable para los vuelos. Asimismo se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. Piratería. Se piensa que la piratería podría ser la causa de muchos casos de barcos, pero sin duda esto no podría explicar la desaparición de aviones. Bombas y minas que han quedado sin desactivar. Se piensa que podrían haber muchas minas acuáticas que, colocadas en períodos de tensión bélica cuando Cuba era colonia de España o la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. Electromagnetismo. Al parecer en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. La mejor explicación dada hasta la actualidad. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues, tanto el profesor Joseph Monaghan como David May de la Universidad Australiana de Monash, han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Otra de las posibilidades menos factibles es la de que ovnis y bases submarinas de los extraterrestres podrían causar las desapariciones en muchos casos. Y en efecto, dicho programa basado en los principios de la dinámica de fluidos y capaz de reproducir todas las variables implicadas en el fenómeno arrojó resultados sorprendentes que bastaron para asentar la teoría en virtud de su capacidad para explicar con coherencia y completitud no solamente la cuestión de los aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz en la superficie y el fondo del mar, pues, según se comprendió a la luz de los resultados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería la responsable de tales hechos y no tales o cuales causas paranormales o extraterrestres hasta ahora pensadas. Algunos casos en los que las explicaciones científicas funcionan. El famoso vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo Torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945, en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió, incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció, todos en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. Uskiklovseak, 4. Nave carguera que, con 308 hombres a bordo, se hunde durante un huracán en 1918. Geam Star Tiger y Geagre Star Ariel. El primero desapareció un 30 de enero de 1948 en el vuelo Azores Bermudas. El segundo, el 17 de enero de 1949 en el vuelo Bermudas Kingston, Jamaica. Ambas aeronaves estaban operando en los límites de su rango, por lo cual el menor error o fallo en el equipo podría evitar que lleguen a su destino. Uno de los dos aviones dejó de ser oído por los operadores de control mucho antes de que entrara al triángulo. Douglas DC-3. Con 32 pasajeros a bordo, la aeronave desapareció un 28 de diciembre de 1948 en el vuelo San Juan, Puerto Rico, Miami. No quedó ni un rastro del avión o sus tripulantes. Globemaster. La aeronave, de la Fuerza Aérea estadounidense, desaparece en un vuelo durante el año 1950. El British York. Nave de transporte británica desaparecida en 1952 con 33 personas a bordo. Crucero Witchcraft. Se hunde en 1967 a una milla de Miami.
19 minutos antes de hundirse realizó una llamada a la guardia costera. Desapariciones en los que la explicación científica no basta. Hay casos en que las explicaciones científicas no bastan, casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas pero sin la tripulación, incluso en uno de esos casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, simplemente se habrían hundido. ¿Cómo pudieron ser los piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Cómo podría pensarse no las gigantes o remolinos? En tales casos el barco se hubiera hundido y, en caso de no hundirse, no se habría conservado intacto o casi intacto. ¿Cómo podrían haber sido los causantes minas sin desactivar u otros explosivos? En este caso los barcos habrían volado en pedazos. Rayos mortales de los cristales de fuego de la Atlántida. Abducciones extraterrestres. Ambas teorías carecen de base científica y pertenecerían más al folclore y teorías conspiranoicas, aunque si bien es cierto en determinados casos sería la única explicación. El caso de Ellen Austin. Un año después de la desaparición del Atlanta el 20 de agosto de 1881, los marineros del buque Ellen Austin vieron que, a lo lejos, una goleta iba aparentemente a la deriva. El capitán ordenó un abordaje y descubrieron que la tripulación había desaparecido misteriosamente, pues el barco estaba intacto e incluso se conservaba completa y en buen estado una gran carga de madera en la bodega. La teoría de los cristales de fuego de la Atlántida afirman que la mitológica ciudad perdida se encuentra bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas. ¿Acaso fueron víctimas de un abordaje? No, ya que no habían rastros de violencia, así, el capitán mandó a que una parte de la tripulación se fuera en la goleta y que la goleta navegue junto con el Ellen Austin. Tiempo después la goleta se perdió de vista y, cuando fueron a buscarla y a abordarla, la tripulación había desaparecido y el barco seguía intacto aunque la bitácora había desaparecido. Preocupado, el capitán volvió a ordenar que se abordara la goleta, pero esta vez bajo la consigna de que la goleta no debía apartarse en lo absoluto del Ellen Austin. No obstante, sucedió que tiempo después, mientras navegaban juntos ambos barcos, cayó una llovizna, se formó un banco de niebla y la goleta desapareció en la niebla junto a los hombres que el capitán mandó. Nunca más hallaron a la goleta o a sus ocupantes. El Rosalia, barco francés que desapareció en 1840, yendo de La Habana a Europa. Se lo encontró en el Triángulo con la carga intacta, navegando normalmente con las velas desplegadas pero con toda la tripulación desaparecida. El Mary Celeste, tras salir de New York, desapareció un noviembre de 1872 y luego, un 4 de diciembre del mismo año, fue encontrado en el Triángulo sin ninguno de sus 10 tripulantes. El Freya, gran buque alemán que, tras salir de Manzanillo, Cuba, desapareció un 4 de octubre de 1902 y fue encontrado el mismo mes cerca de donde había salido, aunque, esta vez, sin su tripulación. El Rubicón. Fue un carguero cubano que desapareció un 22 de octubre de 1944 en el centro del Triángulo. Posteriormente la Guardia Costera de USA lo halló frente a las costas de Florida sin ningún tripulante humano a bordo más, misteriosamente, con un perro. Conclusiones finales. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones. Lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar, quizá los menos escépticos puedan tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle pulgar arriba y comenten y hasta mi próximo vídeo.